Hola familia bonita, espero estén bien donde quiera que se encuentren. Si eres nuevo por aquí y te gusta el canal, te invito a suscribirte. No olvides activar la campanita para que seas el primero en recibir la notificación. Me ayudas si me dejas tu huellita de amor para llegar a más personas. Es gracias a tu apoyo que este canal se mantiene activo cada semana. No perdamos más tiempo y vamos a comenzar con este caso. En 1972, en Ayutuxtepeque, específicamente en el cantón San Luis Mariona, se construyó una infraestructura con el objetivo de abrir las puertas a un centro escolar, pero finalmente fue diseñado para albergar a 1.200 reclusos, convirtiéndose en el Centro Preventivo de Cumplimiento de Penas La Esperanza, también conocido actualmente como Mariona o Miami. Este inicialmente fue inaugurado en 1887 en el centro de la capital. Sin embargo, 85 años más tarde fue trasladado a las nuevas instalaciones. Este se divide en 5 sectores, posee un centro escolar para los reos, múltiples talleres, una ludoteca para los hijos de los internos y un área administrativa. En el año 2004, quienes ocupaban la penitenciaría eran miembros de la 18 con una minoría de 400 reos y la banda La Raza con 3.000. Así se les conocía a quienes no forman parte de una pandilla, y por ser la mayoría eran ellos quienes decidían quién podía estudiar y quién no. Incluso el director debía pedir permiso para ingresar a los diferentes sectores y ellos le autorizaban hasta dónde podía tener acceso. Ambos bandos habían logrado un pacto para enfrentarse con sus archirrivales. Sin embargo, la 18 consideró que La Raza había quebrado ese pacto cuando atacó a un miembro de su estructura. Esto por el simple hecho de no haber cancelado una deuda de estupefaciente a los de La Raza. La 18 comprendió que sus miembros se encontraban seriamente amenazados en la cárcel. Los dos grupos se disputaban el control interno de la penitenciaría, el manejo del mercado de sustancias prohibidas y bebidas embriagantes. Todas estas actividades a la fecha generan una gran cantidad de ingresos que van directamente a manos de los líderes de las estructuras. A inicios del mes de enero 2004, la 18 y La Raza tuvieron su primer encuentro. El saldo fue de 7 lesionados sin víctimas que lamentar, pero el 20 de abril del 2004, Beatriz de Carrillo, procuradora para la defensa de los derechos humanos, hizo llegar a la Dirección General de Centros Penales una carta que le hicieron llegar miembros de la 18 desde el penal de Mariona, en la que le advertían que su vida corría peligro y que en el penal se estaba planeando una masacre de gran connotación. El 5 de agosto de 2004, miembros de La Raza pidieron hablar con el director de la penitenciaría, le expresaron que no querían dentro de la cárcel a los de la 18 y lo amenazaron con quitarle la vida a 10 cholillos. Lo que La Raza no sabía es que los de la 18, a pesar de ser pocos, estaban bien preparados para despedirse el día que lo buscaran. Expertos manifestaron que cuando en un penal se planea un enfrentamiento, se mantiene un completo silencio. Las miradas entre sus miembros se tornaban diferentes entre sí y cada miembro llevaba atada las cintas de los zapatos para evitar caer cuando sus verdugos los persiguieran. Es así como el miércoles 18 de agosto de 2004, a las 9:55 de la mañana, en el patio de Mariona se hicieron presentes varios grupos de hombres de La Raza con toallas envueltas en diferentes partes de su cuerpo para protegerse. Llevaban en sus manos machetes y otros objetos de fabricación artesanal. Un pandillero escuchó decir al barba Holliman de La Raza o civiles: «Voy a encender el tabo. Ya verán estos cholillos cómo corre el diablo en calzoncillos tras ellos». 5 minutos más tarde, un grupo de reos se negó a ingresar a sus celdas. Se generó un amotinamiento y miembros de la 18 se sintieron amenazados y lanzaron a los de La Raza una granada artesanal fabricada con cinta adhesiva, clavos y pólvora. La Raza respondió al ataque ingresando a los recintos 1, 2 y 3, armados con objetos que ellos mismos habían fabricado. Rápidamente quedaron varias víctimas en los pasillos con serias lesiones de gravedad provocadas con machete y otros perdieron la vida inmediatamente, mientras un gran número de reclusos intentaban escapar por uno de los muros del recinto. En ese intento, el barba Holliman perdió la vida mientras lo escalaba para huir de la carnicería. Los guardias de la penitenciaría reaccionaron y con armas de largo alcance lanzaron varios impactos al aire libre para contener la revuelta.
La 18, a pesar de ser un grupo reducido, ocasionó 24 bajas a la raza, mientras la 18 perdió solo a 8 de sus miembros. Varios reos perdieron la vida tras recibir serios golpes con piedras en la cabeza. Quienes presenciaron aquella masacre comparten que la escena era aterradora. Los pasillos de Mariona se tiñeron de sangre. En la escena fueron localizados todo tipo de objetos con los que la raza provocó la masacre. Cuando los custodios por fin tuvieron acceso a los pasillos, encontraron en el suelo 32 cuerpos y un centenar de lesionados. Para medicina legal en un inicio fue difícil identificarlos, ya que la mayoría quedó irreconocible, debido a la magnitud de las lesiones en sus rostros y la manera con que les quitaron la vida. Las investigaciones determinaron que ambos bandos buscaban desfigurarse los rostros y de hecho un reo de la 18 con una piedra golpeó la cabeza de uno de la raza y comió parte de los sesos. La mayoría de las víctimas no había recibido una sentencia. Mientras sus familiares llegaban, comenzaron a preocuparse cuando los custodios del penal les comunicaban que tenían prohibido brindar cualquier información sobre quiénes eran las víctimas y quiénes eran las personas lesionadas. Mientras el director de centros penales, Rodolfo Garay, declaró estado de emergencia por 72 horas debido a la gravedad de la situación. Miembros del grupo de reacción policial y de la unidad de mantenimiento del orden estaban custodiando la entrada de la penitenciaría para evitar cualquier otro evento que pusiera en riesgo al resto de reos. A lo largo de las calles se escuchaban las sirenas de las ambulancias. Estas se iban acercando rápidamente a Mariona mientras solicitaban ayuda para despejarles el acceso y llegar lo antes posible a la penitenciaría. Así, poder asistir a los lesionados y trasladarlos a los hospitales más cercanos. Mientras las escuelas que se ubican en los alrededores del centro penal se vieron obligados a suspender las clases y los alumnos fueron enviados a sus casas. La policía consideró necesario el bloqueo de la calle para evitar víctimas que transitaran por la zona en caso de una segunda revuelta, donde la policía se viera en la obligación de utilizar las armas nuevamente. Los cuerpos fueron trasladados a las morgues de Medicina Legal de San Salvador y Santa Tecla para realizarles pruebas científicas y corroborar sus identidades. Gran parte de la pandilla culpó al viejo Lin de la masacre en Mariona en 2004 y se volvieron en su contra, pero en el año 2010, revolucionarios y sureños se vieron en la obligación de separar sus negocios de venta de sustancias prohibidas por considerarse traidores. No era la primera vez que ambos grupos tenían diferencias y peleas, pero ese miércoles 18 de agosto de 2004, esa masacre superó a la de las cárceles del país centroamericano. A partir del 21 de agosto de 2004, las autoridades sacaron de Mariona a 360 reos de la 18 y un promedio de 600 de la raza. Estos fueron trasladados a otros penales. Este era el inicio de un largo proceso que configuraría el sistema penitenciario salvadoreño y el propio funcionamiento de las pandillas. El 2 de septiembre del 2004, el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca tomó la decisión de asignar penales completos a los miembros de las pandillas en diferentes centros penitenciarios para así reducir la violencia en las cárceles, tras haberse presentado una serie de disturbios masivos. A la MS le entregó los penales de Ciudad Barrios y Quesaltepeque, a la 18 el de Chalatenango y Cojutepeque. Este último lo habían clausurado un año antes por céntrico y obsoleto y lo convertirían en un centro cultural, pero finalmente no fue así. Mientras la de Sonsonate se mantuvo disponible para los pandilleros retirados o pesetas y se consumó así la segregación de los pandilleros. Más de 1.100 privados de libertad fueron movilizados de forma simultánea entre 4 cárceles del país, Apanteos, Sonsonate, Quesaltepeque y Ciudad Barrios. Un promedio de 700 eran activos de la MS que celebraron como un triunfo que el gobierno les concediera el poder a uno de sus reclamos, gobernar las cárceles. Sin embargo, en 2006, el crecimiento de las pandillas ganaron territorio en los penales de San Francisco Gotera y Apanteos. El gobierno se vio en la necesidad de asignar en 2007 al barrio 18 el de Izalco y en 2009, con la ruptura de la 18 en 2 facciones,
permitió que el de Cojutepeque se convirtiera en el centro de mando de los sureños y el de Quesaltepeque el de los revolucionarios. Miembros de la Mara Salvatrucha comenzaron a crear planes, mantenían teléfonos celulares en su poder, algo que estaba prohibido, pero que de manera ilegal sus familiares ingresaban hasta el interior de la cárcel. Estos se comunicaban con otro grupo de la estructura que se encontraban radicados en Estados Unidos, Guatemala y Honduras para compartirse ideas de cómo depurar la estructura de aquellos miembros que brindaban información a la policía, aumentar las rentas y ordenar más crímenes. El 6 de octubre de 2004, la Fiscalía de Mexicanos procesó al reo José Armando Posada Reyes como autor principal de organizar la revuelta que resultó en la masacre, luego de haber perdido la venta de estupefacientes dentro del penal y quien guardaba prisión desde el 30 de julio de 1999 por robarle el arma a un policía. Pero el 21 de agosto de 2004 fue trasladado al penal de Santa Ana. Durante la fase de instrucción previo al juicio, de 26 implicados fueron liberados 13 por no existir pruebas de su participación y entre ellos se encontraba un policía, un investigador y un custodio del penal, mientras Juan Bonifacio, jefe de la Fiscalía, aseguró que contaban con el testimonio de 4 testigos que presenciaron toda la escena. Uno de ellos afirmó que Posada fue quien planificó y repartió los machetes para llevar a cabo el ataque. Los implicados fueron sentenciados de 20 hasta 35 años de prisión. Según la Fiscalía, los estupefacientes se introducían en pelotas que eran lanzadas al presidio desde el exterior de la cárcel. Desde el 2004 en Mariona no hay pandilleros activos de la MS y de la 18. Desde ese año se comenzó a mejorar los controles para prevenir el ingreso de ilícitos que era a través del mismo personal. El director Mira despidió al personal que realizaba esta práctica y gestionó apoyo militar. A la vez consideró renovar los protocolos tanto de ingresos como de salida. Es por esa razón que se dice que en la historia de las pandillas se han dado 2 momentos importantes. El primero cuando les entregaron las cárceles y el segundo cuando se realizó la tregua, que se dio el 8 de marzo de 2012, cuando jefes de las principales pandillas, MS y 18, establecieron una tregua en la que básicamente acordaron un cese de violencia entre ambas, luego de que en esa época se registraran al menos 14 fallecidos por día. MS, aquí estamos, nos sometemos y por cualquier cosa también somos responsables de este proceso que estamos llevando a cabo junto con ellos. Gracias. Idea lo que el futuro puede traer de fracasar este proceso, ¿verdad? No tenemos idea de lo que eso podría. Que el comunicado no se reconozca que este proceso ha permitido salvar la vida de 3.540 salvadoreños. Algunos de los funcionarios públicos que participaron son Raúl Mijango, exdirector de centros penales, acusado de varios delitos como introducción de ilícitos, teléfono, dinero a las cárceles y asociaciones ilícitas, Nelson Rauda, Juan Roberto Castillo y otros 15 implicados. Según la Fiscalía, el principal responsable de armar la tregua pandillera en 2012 fue el general David Munguía Payés, exministro de Defensa y Seguridad Pública del expresidente Mauricio Funes en el periodo 2009-2014. El comunicado fue fechado el 28 de mayo de 2016 y es firmado por la Mara Salvatrucha y fracciones de sureños y revolucionarios de la 18. Los cabecillas fueron trasladados del penal de máxima seguridad, conocido como Zacatrás. Los enviaron a una cárcel de mediana seguridad para que pudieran comunicarse con sus estructuras en las calles y gozar de una mayor libertad para seguir operando. En septiembre de 2016, el presidente de El Salvador, Sánchez Serén, invirtió $1 millón para confeccionarle uniformes a todos los reos, los que serían clasificados según el grado de peligrosidad, los de baja color blanco, los de mediana beige y los de alta gris claro, mientras el amarillo se asignó para quienes se encuentran en la fase de confianza o semi-libertad. En el mes de diciembre fue una de las tareas más difíciles uniformar a todos de blanco. Cada uno había vestido como había querido. Varios de ellos guardaban la ropa de color, pero poco a poco en los cateos se les decomisó hasta desaparecerla por completo.
Hasta el 24 de abril del 2020, en las cárceles los miembros de las pandillas se encontraban separados por estructuras. Viendo el nivel de lavado de cerebro que le han hecho a estos jóvenes para que sean tan estúpidos. Tenemos que aprender a vivir juntos, pues va, y no hacernos daño, pues, sino que tratar la manera de salir adelante. Somos los mismos privados de libertad, pues, y en verdad comprendemos que tal vez tiempo atrás pasaban cosas, pero hoy la convivencia es diferente. No fue hasta el 25 de abril del 2020 que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, consideró una estrategia arriesgada con el objetivo de poner orden dentro de las cárceles del país, mezclando a miembros de diferentes pandillas o estructuras rivales en una misma celda, de manera que aprendan a convivir entre ellos y a la vez se les eliminó los privilegios con los que contaban estas estructuras. El 23 de julio de 2020, el fiscal Raúl Melara emitió una orden de captura contra Munguía Payés por agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes. Munguía Payés terminó aceptando que ayudó a facilitar el diálogo entre funcionarios del Estado, mediadores y pandilleros, y aseguró que esas conversaciones que se dieron eran la única solución al problema de las pandillas. Inicialmente un juez le brindó beneficio de arresto domiciliar, pero en diciembre de 2021 un juez decretó apertura de juicio y revocó la medida cautelar del arresto domiciliar. A la fecha, Munguía Payés se encuentra bajo detención provisional en el penal de Mariona. Melara de igual forma emitió una orden en contra del expresidente Mauricio Funes, acusado por avalar los delitos de corrupción y haber permitido el ingreso de trabajadoras del sexo a los centros penales durante la tregua. A la fecha es prófugo de la justicia salvadoreña y reside en Nicaragua desde el año 2016, donde el gobierno de Daniel Ortega le concedió asilo político y la ciudadanía nicaragüense. La misión del plan del presidente Nayib Bukele es que las pandillas eviten enfrentarse entre sí al momento que se encuentran en diferentes áreas de la penitenciaría, aunque se han considerado dos posibles escenarios: que las pandillas se respeten y mantengan un pacto de no agresión, conocido como Sur o Correr el Sur. Esta es una estrategia que se ha practicado durante varios años en las cárceles de California. La intención es que se mantengan con vida a pesar de sus diferencias. Y el segundo escenario es que la cárcel se vuelva un caos, que lleve a quitarse la vida entre diferentes bandas para lograr sobrevivir los más aptos. Era el viernes 24 de abril del 2020 cuando El Salvador vivió una jornada violenta que dejó como resultado 23 homicidios. El presidente del país, Nayib Bukele, ordenó la madrugada del sábado 25 de abril que las cárceles que albergaban pandilleros entraran en emergencia máxima, a raíz de información de inteligencia de órdenes de homicidios emitidas desde el interior de las penitenciarías. A través de un tuit, Nayib Bukele ordenó al director de centros penales, Osiris Luna, encierro absoluto de 24 horas al día durante todos los días. Esa mañana, las portadas de los periódicos comenzaron a difundir fotografías de diferentes miembros de pandillas compartiendo la misma celda independientemente del grupo al que pertenecieran. Las imágenes dieron la vuelta al mundo en pocas horas, mientras la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador se manifestó ante la decisión del mandatario y dijo: unir a las diferentes pandillas en una misma celda lleva un riesgo total de que haya amotinamientos o crímenes selectivos o colectivos. Los organismos de derechos humanos internacionales también cuestionaron la decisión y consideraron que va contra la dignidad de los reclusos y constituye venganza a los principios del Estado de Derecho. Para muchos fue una decisión controvertida, para otros es una forma para evitar que las cárceles se volvieran una carnicería. Bukele también dijo: hemos roto con el protocolo de que las pandillas reinaban en un solo centro penitenciario, realizando planes contra el pueblo salvadoreño. Y les dejó claro que el que mandaba era el Estado, y por órdenes del gobierno debían compartir la misma celda con sus rivales. Si se quitan la vida entre ellos, no es asunto de nosotros. Las leyes se hicieron para respetarlas, afirmó el mandatario. A la vez anunció que todas las celdas permanecerían selladas, no podrán ver hacia afuera de la celda. Así vamos a evitar que se comuniquen con señas hacia el pasillo. Se mantendrán en la oscuridad con sus amigos de las otras estructuras
y autorizó el uso de la fuerza para los cuerpos de seguridad en defensa de sus vidas y la de los ciudadanos ante el alza de los homicidios. En la actualidad, los miembros de las pandillas conviven en la misma celda, una medida con la que el presidente Nayib Bukele busca poner orden en las cárceles del país que fueron controladas durante años por las maras y les quitó toda clase de privilegios que poseían. Bueno, familia bonita, es así como doy fin a este caso. ¿Qué opinan ustedes al respecto de este tema? Los estaré leyendo, déjenme sus comentarios. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por todo el apoyo que me brindan. Me hacen feliz, los quiero mucho. Nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.